otono wa, ochanireo badala. ¿Entiendes? Es lo primero que viene diciendo aquí el lenguaje para esta mujer. Ahora, lo primero que nosotros hacemos siempre es explicarle la profecía a las personas a un momento determinado y es lo que significa Osobo Iku, Otono Wa. Bueno, Osobo Iku, Otono Wa, venían diciendo los viejos que era un Ire Ariku Yale. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque precisamente todos nos tenemos que morir un día, ¿verdad? Y Osobo Iku, Otono Wa es la muerte por mano de Dios, no cuando nadie quiera. Usted se muere el día que Dios quiera, el día que la ocha quiera, no el día que nadie quiera. ¿Entiendes? Decimos por los Osobo Iku, Otono Wa. Ahora, nosotros sabemos que también Iku es precisamente cese de funciones, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a Otono Wa, no solamente directamente estamos haciendo referencia a lo que viene por la mano de Dios, sino a lo que viene por la mano del más allá. ¿Entiendes? Lo que nos hace a nosotros entrar en un momento determinado en el certamen de los Según, aunque esté Oshanireo Batalá, en la numerología hay Unle, Tonti y Ros. ¿Entiendes? Y cuando nosotros vamos al concilio de los Según en la numerología hay Unle, Tonti y Ros, lo primero que tenemos que decirle a esta persona es, entiende que Maferefún la sombra del espíritu del padre de la persona en la numerología hay Unle, Tonti y Ros. ¿Estás entendiendo? Inclusive este Osobo viene con Saton Tiosá. ¿Entiendes? Y un letón tiroso como Saton Tiosano hace referencia a que en un momento determinado de la vida esta relación con este padre no estuvo a un 100%. ¿Entiendes? Por eso es que un letón tiroso lo primero que te viene diciendo es que este padre viene a hacer después de muerto precisamente lo que no hizo en vida. Por eso hay un refrán en la numerología de un letón tiroso que dice que un padre no niega ayuda al hijo y que el hacer de un padre por el hijo es ayudarse a sí mismo en un momento determinado. ¿Entiendes? Y esto es un padre que desde más allá está inconforme con el papel que tuvo como padre en la posición de la tierra. ¿Sabes lo que te digo? Esto es un padre que ahora mismo, como espiritualidad, en el momento que se hizo estitar, osaba tener una intranquilidad. ¿Entiendes? Y cuando te dice que el hacer por los hijos es hacer por sí mismo, es porque esta espiritualidad, como mejor va a lograr alcanzar tener una luz en un momento determinado, es haciendo por ti lo que no hizo en vida en un momento determinado y siendo ese bastón en tu vida. Habla, mi hermano, hola. Papi, lo que hay ahí, el personaje ese que siempre está ahí, que ahorita que empieza, ¿Quién hacer? ¿No van a ir aquí? anda, Ah, no, pero no ha comentado ni nada, ¿no? sí, comentó, No me sale hacer, no me sale. comentando los peores. Ah, ya, la jeva lo quitó. Ya, ya, papi, ya. Se fue en el Xbox. Pero no, esa gente sí, bloquealo. ¿Y qué dice Andoa? Pero Andoa es fanático de nosotros. Andoa siempre está aquí con nosotros, de fanático. Sí, Y es adicta a los babalaos, porque siempre luego los leo los babalaos. Entonces, mi hermano, te estaba diciendo de esta manifestación, mi hermano. ¿Entiendes? Porque precisamente estamos en la numerología de un letón tiroso. ¿Entiendes? Y ya hay un letón tiroso llevado a este Saton Tiosá, hablando de la manifestación de los Según. ¿Entiendes? Y hablando del certamen de la verdad y la mentira en un momento determinado, como te dije. Lo único que le ganó a la verdad o a la mentira fue el amor. ¿Entiendes? Y cómo nosotros proyectamos esto nosotros lo proyectamos precisamente, mi hermano, cuando nosotros tenemos vivencia fuerte con nuestros padres. ¿Entiendes? Que a veces nosotros somos los que tenemos la razón y ellos consideran que tienen la razón. ¿Entiendes? Y la verdad es que nosotros quizás no sabemos toda la verdad. ¿Entiendes? O sabemos toda la verdad, pero no sabemos lo que puede haber tapado más allá en un momento determinado, ser. ¿Y qué es lo que se hace falta, mi hermano, para entender que por encima de la verdad y de la mentira está el amor, mi hermano? A que al final eso son cosas terrenales, mi hermano, no terrenales solamente, son cosas hasta banales, ¿entiendes? Son cosas y sucesos, son errores que cometemos todos los seres humanos. Por eso dice un letón tiroso que aquel que enmienda sus defectos modifica a sus enemigos, hacer.
¿entiendes? Y el día que nosotros perdemos a ese padre es que nosotros nos damos cuenta que solamente nos estamos fijando en los defectos y que nunca nos fijamos en las cosas buenas. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿qué es lo único que va a hacer que una persona perdona a su padre después del mal comportamiento del padre? ¿Entiende? En vida, cuando ese padre está en el más allá en un momento determinado, precisamente es el amor, brother. ¿Entiendes? Lo que prevalece. ¿Entiendes? Entender que cuando una persona no te dijo toda la verdad en un momento determinado, precisamente porque quizás no quería herirte, porque quizás no te creyó preparado un 100% para tú escuchar esa gran verdad. Porque vuelvo y repito, estaba diciendo ahorita, hay verdades que matan y mentiras que salvan vidas. ¿Ya me entiendes? Aquel mentiroso que partió en un viaje no vuelve jamás. Para el único viaje que tú das y no vuelves jamás es para la muerte, hacer. ¿Entiendes? Y aquel que esconde sus males será enterrado con él, dice la numerología. Y yo un letonte, yo un le, mi hermano, como una espiritualidad va a estar tranquila sabiendo, ¿entiendes? Que se fue siendo tildado de mentiroso. ¿Entiendes? Por eso cuando tú le subes un paso y un letonte, el espíritu del hombre moral no muere en un momento determinado. ¿Ya me estás entendiendo? Entonces lo que nosotros tenemos que hacerle es llevarla a este concilio primero que nada en la numerología y un letón tiroso. ¿Ya me entiendes? Con la posición del padre. ¿Entiendes? Que en dado caso que lo tenga en vía, tiene que saber que está a tiempo y que el que enmienda a sus defectos modifica a sus enemigos. Que simple y llanamente saber que no nada más podemos ir por ahí queriendo moldear a los demás. También tenemos que moldearnos nosotros, mi hermano. ¿Entiendes? Porque según los efectos que tú tengas, es según los enemigos que tú vas a tener. ¿Ya me entiendes? Y es lo que nosotros tenemos que llevar a este concilio en un momento determinado, más cuando viene los chanireos batalá. ¿Estás entendiendo? Bajo la numerología es un letón tiroso. Suavecito por ahí va a ir dándole nada más y nada menos que una apertura. Oye, estoy saliendo nada más que por aquí y tengo la gente aquí en mi YouTube aquí tirado aquí, al final este es el que se queda. Bueno, Dame silenciar ahí. hachezazo eso ahí, mi hermano. No, siempre he ido tu palabra por delante. Y más exacto no puede ser. Un letón tiroso abriéndome el cual me preocupa, ¿me entiendes? Porque ya viniendo la posición de 8 anire que venga, ¿no? Viniendo Guatalá, viniendo lo que venga, ¿no? Me preocupa en cierto modo. Porque simplemente el lenguaje está viendo que hay cosas que se están encubriendo, ¿me entiendes? Más sin embargo, a veces nosotros tenemos que tener un control de qué es lo que nosotros sacamos. Porque muchos bases se ponen a hablarle a este orden, a extensión, pero cuando estamos manifestando en el lenguaje, tenemos que saber qué es lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque precisamente que la ocha haga un sacrificio y lo encubra por encima de todo para que Colofin lo vea. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros no tenemos la responsabilidad de sacar a la palestra muchas cosas que están o que deben ser tapadas. ¿Me entiendes? Ya precisamente te lo está diciendo de un letón tiroso, el ojo de la divina providencia, ¿me entiendes? El acceso que tienen los orichas para ver nuestros comportamientos, más sin embargo nosotros no tenemos este acceso para ver el mundo de ellos. ¿Ya me entiendes? Donde nosotros siempre vamos a tener un límite. Y precisamente hay algo que me importa porque viene un letón tiroso y viene iré, o sea, Osorbo, ¿no? Osorbo y Gu, Otonowa, ¿no? Osorbo y Gu, Otonowa con un letón tiosa. Y hay algo que nosotros sí tenemos que enfocarnos, que precisamente es lo que la gran mayoría de las personas no se exponen hoy. Y cuando nosotros estamos hablando de un letón tiroso, la verdad y la mentira, caballero, hay una persona que está hablando con la verdad en esa consagración y hay una persona que está participando con la mentira. A ver si usted me entiende. Hay una persona que está yendo de corazón en esa consagración y hay una persona que está yendo por el interés. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando nosotros estamos hablando de un letón tiroso, lo que se le olvida precisamente es un letón tiopundá. ¿Me entiende? La construcción de las cabezas. Y precisamente cuando las personas vienen con un letón tiopundá, lo que se les olvidó fue coger una buena cabeza, que era lo que tenía que buscarle en un letón, o sea, en el osorbo. ¿Me entiende? Y era hacer las cosas completas y bien hechas. Entonces ya el lenguaje aquí está tirando una gran puya para las personas que están participando en esa consagración por interpretación.
¿me entiendes? Que precisamente están buscando la forma, o la OCHA está viendo la forma de que se encubra, porque simplemente si se saca a la palestra, entonces vendrán ciertas situaciones en la vida, como estaba diciendo el hermano, y a veces es mejor una mentira que salva una vida, ¿me entiendes? Que una verdad que entierre la vida de esta persona. Entonces, en la posición, yo como va a la hora de hablar y exponer, entonces me voy por la mentira que le va a salvar la vida. Y entonces, si yo me voy por la mentira que le va a salvar la vida, oye, y a vos, usted tiene que cuidarse la salud, usted tiene que ir al médico, pero aquí usted va a durar 100 años. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Osorbo y Guoto no va, simplemente usted va a irse el día que lo dictamina los Dumares. ¿Me entiendes? Y como la verdad la tienen los Dumares, usted va a durar 100 años aquí. ¿Me entiendes? Con el amparo de los orichas y de Dusegu. ¿Me entiendes? Esto es por arriba, esto es construcción de Itá para empezar a construir, porque si el oricha quiere tapar una verdad, entonces yo tengo que ir a funcionar y empezar a funcionar a partir de lo que me dice el lenguaje. Entonces, es como estaba diciendo el hermano, muchos hermanos a veces nos centramos en querer buscar la funcionalidad del mismo orden por lo que tenemos por noción y sin querer exponiendo una verdad certera, lo que estamos enterrando la vida del Yahú. Porque precisamente acuérdate que este es otro orden de destronación, y precisamente que Yehú le tonte Gudá lo que tenía que construir era la cabeza, y estaban en Yehú le tiroso que se presentaron las partes del cuerpo, pero no se presentó la cabeza para gobernar. ¿Me entiendes? Donde ya estamos en presencia con este Iguoto no Wa, ¿me entiendes? Que lo que tenemos que darle a esta persona es inteligencia, lo que tenemos que darle a esta persona es destreza, y lo que tenemos que darle a esta persona es cabeza. ¿Me entiendes? Para poder entender qué es lo que se le va a manifestar por arriba de este Itá. No sé si ustedes me entienden. Entonces, ya yo planificándome en esto, ya yo tengo que entender que por encima de esto, lo que tengo que ver es el personaje. ¿Por qué? Porque precisamente Guatalao Nire ya me está diciendo que al personaje lo estamos poniendo ganador. Porque precisamente el que se llevó la cabeza con la bandera blanca para mal fue Guatalá, cuando el hijo de Locus le quiso dar el golpe de estado. Ya tú me entiendes. Pero precisamente después que había perdido su trono y había perdido su posición, la recuperó gracias a esta cabeza. Ya tú me entiendes, que fue lo que le demostró, porque el hijo de Loco lo que le presentó los fueron las piezas. Aguamey, el SMI, Comanche ñoño, Comanche ñoño. Adofía Dofao, can Comanche ñoño, Comanche ñoño. Pero cuando se quedó ahí, Olofi le dijo, ve acá, ¿y dónde está la cabeza? Y dice, no, la cabeza no la tengo, y Guatalá se la había robado. Y desde el mar, en la barca, le sacó la bandera blanca y le enseñó la cabeza y le dijo, mira, pero si aquel que tú le diste el golpe de estado, al final te demostró que es más cabeza que tú. Se llevó tu cabeza del sacrificio, se llevó tus cosas y tú lo acusas de borracho. Bueno, así siendo borracho y todo, como tú lo quieras acusar, que tú le diste el golpe de estado, pero es que te demuestra que está preparado para gobernar aquí. Entonces usted va desterrado y vuelve a perder la posición, y vuelve a Guatalá a recuperar su posición. Donde ya está diciendo que la posición que lo vea usted el mundo, ¿me entiende? Siempre usted o Guatalá va a tener una posición para usted. ¿Me entiende? Ahora, esto le sirvió de moralejo a Guatalá, porque muchas veces nosotros nos creemos que tenemos las cosas confiadas y sin querer podemos tirar un pueblo por delante o las personas que más queremos, y nos encerramos en vicios que nos puedan llevar a la destrucción. ¿Me entiende? Y hay veces que no nos damos cuenta que el mundo se está destruyendo y que estamos creando contrarios por nuestra propia forma de proyectarnos. ¿Me entiendes? Por encima del alcohol, por encima de los vicios. ¿Me entiendes? Que a pesar de que tú sepas reponerte, no quiere decir que tú no tengas que tener un control con lo que tú proyectas en el mundo. ¿Me entiendes? Por encima de un letón tiroso. ¿Por qué? Porque, mi hermano, estamos en presencia. Acuérdate que aquí habla, si le subes un número más, estamos en el letón toche y hablan muertos de Sarabanda que se le sopla aguardiente. ¿Me entiendes? Y precisamente hay veces que nosotros somos impulsados por una entidad, mas sin embargo somos juzgados por el pueblo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque precisamente a través de esta aguardiente es cuando la entidad se manifiesta más y son los que más H se tienen.
Y hoy en día la gente se detienen a criticar, ¿me entiendes? Que si hay personas que si toman, que si beben, caballero, y los viejos que más bebían eran los que más dura le echaban por arriba al Lefi. Los que más bebían te le echaban por arriba la estera durísimo, ¡bam! Y tú decías, y no había quien le dijera nada, ¿me entiendes? Pero ellos sabían proyectar su comportamiento, que es lo que hay que buscar por ahí un letón tiroso, ¿me entiendes? Para que propiamente la bebida no lleva a llevar a la pérdida, a la posición, porque acuérdense que un letón tiroso, donde está un letón tiroso, se manifiesta en Yeurle, tonti Yeurle. Y yo les digo que a veces lo que nosotros criticamos habla más de nosotros mismos, ¿me entiendes? Que de que de lo propio que nosotros criticamos. Y ahí está en la contraproducción que entra Yeurle Tostiroso con Yeurle Tonti Yeurle. ¿Me entiendes? Donde ya te está diciendo que estos personajes, donde quiera que se ven, siempre la verdad va a querer desmentir a la mentira. Pero precisamente, caballero, no vamos a ir tan lejos y no vamos a querer ser tan céntricos en las cosas. Precisamente lo que criticaba Yeurle Tonti Yeurle, al final lo llevó a vivirlo, ¿me entiendes? Y precisamente está el Leto Tiroso, pero está por la propia línea. Y al final habla del mismo personaje, de Obatala. No sé si ustedes me entienden. Entonces, lo que no puede suceder aquí, ¿me entiendes? Es que la persona proyecte un comportamiento desagradable, ¿me entiendes? Que proyecte una metodología en el mundo, ¿me entiendes? Egocéntrica, maltratadora, que precisamente fue lo que llevó por la propia línea, ¿me entiendes? Ella un letón tiroso, con ella un letón tiroso, lo que lo llevó fue a perder, ¿me entiendes? Porque trataba y dirigía su pueblo con despotismo y con maltrato, ¿entiendes? Entonces, es lo que muchas veces le manifiesta a las personas la bebida. Por eso es que es una de las cosas aquí que es ofo, aunque SIQ o Tonowa precisamente es una de las manifestaciones. ¿Por qué? Porque solamente, aunque estamos hablando, si sabemos que IQ o Tonowa tiene otra interpretación también, que puede ser muerta según te cuides vivirás, o Tonowa, ¿me entiendes? Y precisamente nosotros como único vamos a dar paso es que no nos cuidemos, que no nos mantengamos, pero este propio comportamiento a veces es el que nos puede llevar a volver a recuperar la posición como la recuperó Obatala. Ahora, lo que no te puedes confiar, porque una cosa es conocimiento y otra cosa es la salud. Porque la salud cuando se pierde para recuperarla es muy difícil. Que es lo que estaba buscando y lo que puede llevar a que la persona pierda su posición. Suavecito por ahí para irle entrando en calor. Che, mi hermano, che, mira, mi hermano, el que enmienda sus defectos modifica a sus enemigos. Y estamos en la numerología de un letón tiroso. A veces nos olvidamos, ¿entiendes? De que la ética es simple y llanamente las reglas morales, o sea, la reunión de reglas morales que nosotros cumplimos como personas. Pero tú no sabes cuántas veces esas mismas reglas conllevan a convertirse en un defecto en nosotros como padres. ¿Entiendes? Y cuando te dice que el que enmienda sus defectos modifica a sus enemigos, tú no sabes cuántas veces la descalificación de un padre, ¿entiendes? Lo único que hace es ganarse a sus hijos enemigos. Y un letón tiroso ya tiene que tener cuidado, ¿entiendes? Porque sabemos que un letón tiroso es un personaje que se multiplicó, ¿entiendes? Pero sabemos que sus hijos no tenían una clara definición, ¿entiendes? Pero acuérdate que Pataquí, mi hermano, significa hombre importante, ¿entiendes? Y lo contó una tercera persona. Y que el que vea la cucaracha no sepa qué sexo tiene, no significa que la cucaracha no sepa qué sexo es, ¿entiendes? Que no significa, fíjate bien, y no estoy hablando solamente de no conocer nuestro sexo, sino de conocer nuestras definiciones, ¿entiendes? Y las determinaciones de los hijos cuando van en contra de la mentalidad de los padres, automáticamente los padres los descalifican. Por eso lo que se les olvidó de un letón tiroso fue un letón tiocundá, pasión, deseo, intención, ¿entiendes? Y lo que nosotros tenemos que cuidarnos bajo la numerología de un letón tiroso, mi hermano, es de ese hijo, ¿entiendes? Que tenga que crecer tapando, ¿entiendes? Todas sus determinaciones porque sabe que van en contra de la moral de nosotros, ¿entiendes? Mientras, mi hermano, nosotros no nos damos cuenta de esto, vamos a seguir siendo enemigos de nuestros hijos.
¿Ya me entiendes? Por eso lo que se le olvidó a Yehún Letón Teocundá fue Yehún Letón Tioco, el consentimiento de las madres a los hijos. ¿Entiendes? Y este comportamiento se ve más en los padres que en las madres en un momento determinado. ¿Ya me entiendes? Por eso te está diciendo que Maferefún, la mamá de esta persona en su vida, independientemente que estamos en Yehún Letón Tiroso. ¿Ya me entiendes? Que era la persona que cuando su padre no entendía las determinaciones que ella iba a tomar, esa madre trataba de buscar la forma de consentirla. ¿Entiendes? Porque las madres siempre son más abiertas en ese ámbito. Y al final lo que se le olvidó a un Letón Tioco fue precisamente un Letón Tiocana. ¿Entiendes? Que el hombre descalifica ¿qué? Lo que no conoce. Entonces, el que enmienda sus defectos modifica sus enemigos. Tú tienes que saber que lo primero que nosotros como padres, ¿entiendes? Tenemos que estar abiertos es a las determinaciones que van a tomar nuestros hijos, que están en un tiempo más adelantado al tiempo de nosotros. ¿Ya me entiendes? Y entonces, lo que ayer fue verdad, hoy no puede ser mentira. ¿Entiendes? Pero si en un letón tiroso, mi hermano, como sigo diciendo, lo que prevalece es el amor. A veces el amor que tú le tienes a un hijo, ¿entiendes? Hace que lo que ayer fue verdad, hoy para ti sea mentira. ¿Por qué? Porque precisamente te explica la numerología o para tonto que esto es tu verdad, mi verdad, y la verdad de todo en un momento determinado, mi hermano. Y como tú dices, de uno para otro está un letón teosa y árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. ¿Entiendes? Entonces, mientras los padres en el letón tiroso sigan esperando que los hijos se conviertan en los que ellos quieren que sean y no en lo que los hijos deciden ser, van a seguir luchando con un árbol que jamás se va a enderezar. ¿Entiendes? Porque disfruta de estar torcido en las definiciones, las determinaciones y los gustos que tiene por la vida en un momento determinado. ¿Entiendes? El tipo no quiere ser albañil, el tipo quiere ser electricista. ¿Entiendes? La mujer no quiere ser bailarina, la mujer quiere ser jefa de compañía. ¿Entiendes? Pero que tu tiempo eso no se veía bien no significa que no lo esté. Y vuelvo y repito, lo que tiene que prevalecer es el amor. Porque aquel que enmienda sus defectos modifica a sus enemigos y nosotros no podemos vivir, ¿entiendes?, bajo la posición de la casa y que nuestros propios enemigos sean nuestros propios familiares, porque al final acuérdate que un letón tiroso lo que estaba tapando precisamente era la sangre, ¿entiendes? Por eso lo que está tapado en un letón tiroso más que nada son situaciones familiares, ¿entiendes? Que no pueden salir a la luz por el detonar que van a tener, ¿entiendes? En un momento determinado la olla está diciendo aquí esta numerología de un letón tiroso. Díganme si ustedes me están entendiendo ahí. Bendición a las personas, estamos en vivo por YouTube, estamos en vivo por TikTok, ¿ok? Estamos en vivo por todos lados. Compartan ahí. Mi hermano. Entonces, este es un letón tiroso, fíjate bien, esta mujer es hija de Batalá, ¿verdad? Pero un letón tiroso lo viene dando el lenguaje, y el lenguaje es un gran baluarte en la persona que alberga tener esta numerología, ¿entiendes? Porque el lenguaje fue el personaje que precisamente conllevó a un letón tiroso a cumplir lo imposible en un momento determinado. ¿Ya me entiendes? Por eso Maferefún el lenguaje y Maferefún Changó en la vida de esta mujer. ¿Ya me entiendes? Cuando nosotros hablamos de lo imposible en la numerología hay un letón tiroso. Mi hermano Frank, claro que sí, hacer eso. Va con nosotros, que tú sabes. Hay que refrescar la memoria, hacer. El lenguaje hay un letón tiroso precisamente, ¿entiendes? Este personaje, por su fama y lo que las personas habían oído de él en un momento determinado, ¿entiendes? Lo llamaron, el rey lo llamó para darle una posición si lograba lo imposible en un momento determinado y lo puso ante dos puertas, ¿entiendes? Y le dio las dos llaves para que tratara de abrirla. Cuando el personaje cogió las dos llaves para tratar de abrir las puertas, no pudo abrir ninguna. Entonces el rey le dio una, se quedó con otra y le dijo, vamos a abrirla ahora al mismo tiempo, ¿entiendes? Y ya cuando nosotros paramos ese pataquí ahí, eso nos deja ver una interpretación, ¿entiendes? Porque dice la numerología y un letón teombara por esta misma línea que solo se llega, pero en equipo se llega más rápido, ¿entiendes? Y ya hay una unificación que nosotros tenemos que buscar bajo un letón tiroso que te está diciendo que va a lograr, que va a hacer que nuestros proyectos, ¿entiendes?, se complementen con mayor facilidad en un momento determinado. Cuando estos personajes entran, ¿entiendes?, que abren estas puertas, el rey le dice, mira, esto es una siembra de maíz que yo quiero hacer aquí, ¿entiendes? Y la gente dice que eso es lo imposible. En 72 horas tú tienes que hacer que este maíz crezca en un momento determinado. El personal le dijo, bueno, está bien. El personal cuando se fue para la casa era triste, ¿entiendes? Matándose la cabeza porque no sabía cómo hacer eso. Se cruzó precisamente con el lenguaje, que le dijo, oye, ¿qué te sucede? El personaje le contó y el lenguaje le dijo, bueno, dame 2 gallos, ¿entiendes? Y yo, olvídate de eso, el día de que te citaron a las 72 horas de para allá, que yo me voy a encargar de eso y todo va a estar listo, ¿entiendes? El personaje se fue para su casa y el lenguaje cogió y le dio un gallo a Changó y él se quedó con el otro. ¿Ya me entiendes? Y le pidió a Changó que entonces Changó hiciera la sobra en un momento determinado, mandando la lluvia, ¿entiendes? Los relámpagos que hicieron. Y mientras estaba sucediendo todo esto, el lenguaje estaba haciendo aquella obra en un momento determinado, dejando todo listo. Y cuando el personaje fue, bueno, efectivamente, todo estaba complementado.
¿Ya me entiendes? Entonces, lo primero que te estaba diciendo, el lenguaje es un gran baluarte en la vida de esta persona, ¿entiendes? Pero ya nosotros tenemos que ver también que Maferefun o Batalá en la vida de esta persona. Acuérdate que el Batalá precisamente se refleja, ¿entiendes? Por mediación de una persona mayor, ¿entiendes? Persona mayor que ya a esta mujer le va a dar una posición en un momento determinado. ¿Ya me entiendes? Que te viene diciendo aquí. Cuando hablamos de Leguá y lo que Leguá logró en 72 horas, ¿entiendes? Nosotros tenemos que ver y las metas y los retos que a nosotros nos van a poner bajo la numerología de un letón tiroso, ¿entiendes? Porque ya nosotros estamos dando una garantía, ¿entiendes? Por lo que las personas escuchan de nosotros en un momento determinado. Y tú sabes, mi hermano, que a veces las personas por lo que escuchan de nosotros se confunden, ¿entiendes? Ante llegar a la realización que tuvo gracias al lenguaje de Shango, las personas se confunden. Porque ahora mismo, quizás, a mí me pueden mandar una persona porque escuchó del discípulo, ¿entiendes? Y tú no sabes el criterio que tiene esa persona, y cuando llega esa persona aquí, lo primero que me dice, oye, házmele un amarre a fulano y mengano. Y yo le digo, no, pero es que yo no amarre. ¿Ya me entiendes? Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, mi hermano, porque nosotros no sabemos la percepción que tienen las personas, ¿entiendes? Cuando las cosas son de oído y cuando nosotros criamos una fama en un momento determinado y a lo que las personas puedan saber de ti, ya tú tienes que tener cuidado si tú cedes o no ante las peticiones que te van a hacer, ¿entiendes? Porque otra cosa es que tú no te puedes mandar a hacer algo si tú no tienes la preparación, ¿entiendes? En este caso salió bien porque el personaje tuvo la salvación del lenguaje y de Shango, pero este personaje no lo va a hacer todos los días, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con los compromisos que nosotros vamos a hacer. Y si estamos hablando de la verdad y la mentira, lo primero que no puede hacer la persona que lleva un letón tiroso es engañarse a sí misma, ¿entiendes? Y tiene que hacer cosas de las que ella sepa que es capaz. Por eso cuando tú vas a un letón tiroso, le subo a uno es un letón tiché, el mentiroso revolucionario, ¿entiendes? Y por las mentiras que nosotros hacemos logramos alcanzar ciertas y determinadas cosas, pero no siempre bajo una buena funcionalidad, mi hermano. ¿Ya me entiendes? Y ahí es cuando te dice, la gente se vestía con plumas. Sabemos que esto también es precisamente una de las formas de camuflaje, ¿entiendes? Que se refleja más para adelante cuando llamamos la numerología y es un letón tiotí. ¿Y cuántas personas, mi hermano, no llegan a nuestra vida, ¿entiendes? Pretendiendo ser lo que no son. ¿Ya me entiendes? ¿Y cuántas personas no llegan a nuestra vida disfrazados con plumas en el sentido de queriendo hacerse pasar por personas que no tienen una mala intención, de personas nobles y finalmente no lo son? ¿Ya me entiendes? ¿Cuántas personas no pueden llegar a tu vida haciendo promesas de lo que pueden hacer y al final no lo van a hacer en un momento determinado? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque como vemos para adelante es para atrás y tú no le puedes dar posición en tu vida a una persona que no te ha hecho las demostraciones. Lo primero que te enseñó el rey es que a ti te tienen que demostrar las cosas y así todo el que llega a tu vida el día de mañana, no que yo soy yo que yo esto, bueno tú esto, bueno ven acá, arréglame la luz del baño, arréglate la luz del baño, bueno sácame a comer, ya me sacaste a comer, ahora vamos a la escuela. Bueno, ya entonces realmente yo estoy comprobando quién tú eres, ¿entiendes? Y yo me estoy dando cuenta por demostraciones y por los hechos de lo que realmente tú eres capaz de hacer y de qué no. Díganme si ustedes me están entendiendo ahí. Dando un análisis por encima de para aquí cuando el personaje, ¿verdad? Logró esto, ya esto nos enseña a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer en la vida, ¿entiendes? Simple y llanamente. Como mismo te dije ahorita, solo se lejos, un letón te en equipo se mejor. El lenguaje le pudo facilitar este milagro, entiende al personaje, pero fue gracias precisamente a Shango. Entonces, tú no estás consciente de tus facultades, mas sin embargo, el lenguaje sí estaba consciente de la de él. El lenguaje sabía que él solo no podía hacer las cosas, sabía que tenía que contar con Shango en un momento determinado. Y es por eso que tú tienes que darte cuenta hasta dónde son tus posibilidades. ¿Estás entendiendo? Cómo mismo logró hacer el lenguaje gracias a esta hermandad en un momento determinado y hacer germinar y crecer ese maíz. ¿Ya me entiendes? Cuando nosotros estamos hablando de maíz, estamos hablando de la siembra que tenía el personaje. Esto te deja varias enseñanzas también. Y hay un factor aquí, y es que al personaje le dieron 72 horas. Y nosotros sabemos que los esboces, supuestamente, como dice la numerología de Cheton Tiyogo, no deben caminar hasta las 72 horas después que nosotros lo hacemos. ¿Entiendes? Pero sabemos que también hay una manera de hacer que el esbo camine precisamente con el personaje. ¿Entiendes? Y tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque ya bajo un letón tiroso abriendo este titá, en el lenguaje está poniendo a este va a correr, ¿entiendes? Y está diciendo, hay algo que tú tienes que hacer, porque acuérdate que un letón tiroso no le cerraba el esbo, y lo que no podemos caer es en la soberbia que cayó el personaje, de meterse mismo el cartucho. De meterse mismo el cartucho. Ya nosotros tenemos que ver qué inteligencia nosotros vamos a funcionar en esta edad, ¿estás entendiendo?
porque ya este es un reto para ti. Tú tienes que aplicártelo, ¿entiendes? Y ya el Ecuador te está diciendo, oye, aquí hay algo que parece imposible, pero tú tienes que ponerte las pilas y lo tienes que lograr y lo tienes que complementar. Y lo vas a hacer precisamente gracias a la numerología que te estoy dando yo y a la numerología que te está dando Chango. Díganme si me estás entendiendo ahí. Porque el personaje tenía que apoyarse precisamente en el lenguaje de Chango para lograr lo imposible. Entonces, oye, lo que se va a tornar imposible en esta edad, tú lo vas a hacer haciéndole voz a este personaje antes de 72 horas, ¿entiendes? Por el signo que tiene en el lenguaje, pero no por este nada más. A ti no se te puede quedar el que tiene Chango, que Chango fue el que hizo y creó las condiciones para que realmente esto se lograra. Díganme si me están entendiendo ahí. Habla, mi hermano. Mi hermano, hachesazo para eso ahí. Oye, yo estaba detenido ahí ahora en una parte ahí, porque precisamente, mira esto, es un lector tiroso. Estamos hablando, ahí se manifiesta el sacrificio, y precisamente el tapar el sacrificio con las plumas. Cuando vamos para un lector tiroso, viene con sorbo, y en el lector tiroso, precisamente se manifiesta porque el que sacrifica por Chango es Ogún, que sabemos muy bien que precisamente aquel que traiciona merece la muerte del carnero. Y ese camino está precisamente porque Ogún sacrifica por su compadre Chango. Mira, hermano, discúlpame que te interrumpa ahí. Tú lo vas a seguir por ahí, mi digo. Fíjate, si nosotros, mi hermano, buscamos una exactitud a la hora de nosotros enlazar el signo toyale con el iré, que mira la conversación que ya tú estás teniendo desde el lenguaje, ¿entiendes? Por este encadenamiento, y así dicen esta gente que nosotros no debemos encadenar. Mi hermano, ¿qué signo viene atrás a hacer? Confiado, dilo, confiado. Un letón de osado. Un letón de osado, mi hermano, hacer lo que se sabe no se pregunta hacer. ¿Entiendes? No se ahorran los proyectiles. Dale, métele por ahí. Mi hermano, oye, eso tenía que venir porque pues, si tú no limpias la astralidad, si tú no limpias el otro, te lo repite el itá, ¿me entiendes? Fíjate, mi hermano, y estamos hablando, y precisamente los sorbos que se están manifestando es IQ, más sin embargo, cuando tú buscas, tú sabes que nosotros hablamos en los ductoriales y el deliré para ya empezar a hablar, y precisamente te está diciendo que lo que habla precisamente es el trono de IQ, y ya te estás poniendo que lo que se tenía que cubrir precisamente era la muerte y el sacrificio de ciertos animales que habían que hacer. Entonces estamos en presencia de una persona que se ha sacrificado su vida entera, ¿me entiendes? Sin reconocimiento. Porque, mi hermano, si a mí me dicen que yo tengo que hacerle un trono a algo, precisamente es porque yo llevo años sabiendo de la presencia de eso, sin determinadamente darle su lugar y su posición. Porque acuérdate que ponerle un trono precisamente es darle un lugar o una posición a algo, ¿me entiendes? Y ya te está diciendo el trono de Igu, más sin embargo, Osobu Igu, que aquí es donde las personas van a trabajar esquemáticamente por lo que conocen del Odun, más sin embargo yo estoy exponiendo que yo prefiero poner una verdad, una mentira salvadora por encima de una verdad que sea capaz de privarle la vida a la persona. Y entonces ahí es donde viene el arroz con mango. Oye, el ojo de la divina providencia. Chango te está fiscalizando. Cuando tú vas para llevarle torteoche, más Ferefumo Chango, subiéndole subiéndole uno, un torteoche, más Ferefun Chango, se atiende a partir de las 4 de la mañana. Donde ya te está diciendo que precisamente usted se tiene que apoyar viniendo con 8 Nireo Guatalá, ¿me entiende? Y manifestando todo lo que está manifestando, pero el plato que nosotros tenemos que leer por encima de todo es cuando venga la conversación de Chango. Eso, ahí viene una detonante, pero que precisamente ya te viene diciendo que se van a exponer cosas, ¿me entiendes? Que están ocultas y que solo Chango tiene la verdad para exponerlas.
que es el que ha estado mirando, observando detenidamente, sin hablar nada con nadie, enterándose de todo lo que te ha pasado en la vida, por todo lo que tú te has sacrificado, porque precisamente acuérdate que en el Leto Tiroso desplumaron a la Ina, esta mujer, esto, o sea, estamos en presencia de unidad para una mujer, ¿me entiendes? Donde estamos hablando de una mujer sacrificada, ¿me entiendes? Una mujer sacrificada desde el comportamiento de su padre para con ella y de ella para con sus hijos y desde el comportamiento hasta matrimonial también, ¿me entiendes? Que es lo que está hablando de un lector tiroso, porque acuérdate que solo el ser humano ve los de madre cuando lo ve entre lágrimas. A ver si tú me entiendes, mi hermano, estamos en presencia de un orden de bastante sufrimiento y dolores por dentro, donde dice que hay una verdad oculta que va a salir a la luz porque es una mentira, ¿me entiendes? En un momento muy determinado que ha perdurado tiempo, ¿me entiendes? Y que hubo un personaje que murió, falleció y se enterró con ella. A ver si tú me entiendes. Donde ella te está diciendo que en un momento muy determinado, Maferefún, como tú estabas hablando, mi hermano, el espíritu del Padre. A ver si tú me entiendes. El espíritu del Padre. Y yo le digo, a la persona que aquel un lector tiroso es uno de los sordos que nos permite bien claro que si un hijo perdona la posición de un padre, ¿me entiendes? Nunca es tarde para volverse a hablar. A ver si tú me entiendes. Entonces, ya un lector tiroso está manifestando que el padre tuvo un dolor por dentro, murió con algo por dentro que quería decirle a esta persona, ¿me entiendes? Y precisamente estamos en un lector tiroso que después de muerto se vuelve rey. A ver si tú me entiendes, el personaje después de muerto es que corona ser rey. Ah, Mi hermano, ¿y cuántas veces? Y ahora vamos a entrar en el un lector tiroso, no, porque ahora estamos hablando de cuántas veces, mi hermano, un padre, ¿entiendes? No se pasa la vida, ¿entiendes? Separado, distanciado, un hijo, una hija, porque simple y llanamente la hija se quedó con la parte de la mentira y no hizo las cosas completas como dice un letón teosá, ¿entiendes? Y al final a veces preferimos dejarlo tapado sin poner por delante el amor como estábamos diciendo ahorita. Y precisamente después de que el personaje ya tú no lo tienes en vida, entonces es que nosotros tenemos que darle esa atención como le tocó al personaje en un letón tiroso. Y tuvimos que hacerlo hasta escondida porque nos daba pena, porque sabíamos, mi hermano, que en vida no lo habíamos hecho. ¿Entiendes? Y entonces eso es rey después de muerto, que al final tu papel y tu verdad salga a la luz después de muerto. ¿Entiendes? Y el fondo de las cosas, el fondo de la razón. hermano, Déjame ver si logro, sigue hablando ya, a ver si logro buscar la profecía de uno de los. fíjate qué importancia tiene esto, mi hermano, y a chepa lo que tú dijiste, que precisamente aquí el hijo le dio la posición al padre después de muertos. Pues cuando nosotros estamos hablando de un lector tiroso, por el camino, por el camino, la metodología de un lector tiroso, el hijo le dio la posición al padre. Mi hermano, un letón teosá vienen hoy a hacer. Yeah. Sí, y antes de darle a ella y de dar pilona, ¿entiendes? Botó para la mano, son boaron. Está tranquilo. Ella va a dar. Ya se fue. Por el orden de los. Claro. Mi hermano, te voy a decir algo, con todo el respeto que se merece esta persona, porque por la mano está un letón y un le, que dos líneas paralelas nunca se unen, pero las personas nunca entendieron que quien separó las líneas fue precisamente la madre naturaleza, un letón y un. ¿Entiendes? Y lo voy a dejar ahí que voy a entender con pocas palabras. Mi hermano, estamos hablando de eso. El hijo le devolvió la posición al padre precisamente cuando el padre era cazador, era ballenero,
era capitán de un barco ballenero y precisamente detrás del caprichado de la ballena se lo llevó y el hijo con el tiempo pudo pescar a la ballena y el padre estaba metido dentro de la ballena, pero le devolvió la posición después de que, después de muerto, hacer. ¿Me entiendes? ¿Y qué te dice un Letorte? O sea, ¿me entiendes? Fíjate, para que las personas entiendan las cosas. Y cuando tú vas para un Letorte, o sea, cuando tú vas para, ya lo tienes ahí en la realidad, Maferefun Oya Yansan, que precisamente salvó al personaje de Iku con las manillas. Entonces esta persona tiene que ponerse las manillas Oya perennemente. ¿Por qué? Porque Oya es la que va a ayudar a que la persona muera cuando lo quiera, no cuando nadie quiera, que precisamente fue lo que evitó ya que Yeul Letortiosá muriera por culpa de sus amigos en la gran traición que le hicieron. ¿Entiendes? El carnero, el coco y la soja. Suavecito, eso suavecito por ahí. Y ya tú le estás matando. H, H, mi hermano, H. Precisamente, mi hermano, un letón Teosá, por eso, como tú estabas diciendo en el lenguaje, nosotros no podemos mandarnos por el conocimiento que tenemos un signo, ¿entiendes? Y sentenciar desde un inicio. El Osvaldo es inteligente, tiene que esperar a verlo bien atrás para saber cómo va a aprovecharse. Porque si nosotros decimos, es un letón tiroso, lo que está tapado, vamos a dejarlo tapado, no importa, más, cuando viene un letón tiroso te dice, la cosa completa. Y acuérdate que ya por la mano de un es lenguaje doble. Hay dos maneras de hacer las cosas completas. ¿Entiendes? Una es que tú no te quedes a medias a la hora en la búsqueda de una verdad. ¿Ya me entiendes? Y tú realmente vayas al fondo y hagas las cosas completas. Esa es una de las formas. Otra de las maneras es precisamente después de cometer un acto que no se te olvide taparlo. Tú sabes cuánta gente le quitan en un letón tiroso, le quitan acero veloso, quitarle las plumas y tapar a la orilla. Y dice un letón, o sea, la cosa completa, porque tú no estás facultado para matar. Y si tú matas y no tapas, te van a sentenciar. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos y ver que esta persona puede haber dejado descubierto saliéndonos ya del plano de lo familiar, ¿entiendes? Y del tema de la sangre y la familia, llevándolo ya para el tema de la vivencia con el mundo en un momento determinado. Tenemos que ser cuidadosos, ¿entiendes? A la hora de cometer cierta y determinada acción y quedarnos a la intemperie, ¿entiendes? Vulnerable al día de mañana ser descubierto. ¿Ya me entiendes? Porque el día de mañana precisamente nos puede caer la sentencia bajo la numerología de un letón diosá, como bien estaban buscando el carnero para sentenciarlo. ¿Ya me estás entendiendo? Tampoco podemos dejar descubierta, o hay que ver quién deja descubiertas las traiciones. Precisamente de un letón diosá, una numerología de traición. Y es como dice la numerología osá diosá. Hay que saber nadar y guardar la ropa. ¿Entiendes? Hay que empezar que es guardar la ropa antes de bañarte, no. Tienes que saber guardar la ropa con la que te bañaste, que es la que está mojada. Y nos dice a nosotros que estás en la playa. Y nos dice a nosotros que estabas acabando. ¿Tú me entiendes, mi hermano? Bajo la numerología de doble, entonces el lenguaje doble, hay dos maneras de hacer las cosas completas. Una es buscando el fondo, pero la otra es no dejando esta y no dejando descubierto las cosas que nosotros hacemos. ¿Entiendes? Porque como bien yo dije ahorita, el hecho de vestirnos con pluma también es una especie de camuflaje, mi hermano. Y a veces un letón tiroso tiene que ya desde temprano aplicarse un letón tiroso, que al final está en la misma línea y tiene que pasar desapercibido, mi hermano, ¿entiendes? Y tiene que buscar la forma y la manera de que las personas no sepan en lo que anda, porque el ojo de la providencia también es cuando siempre hay alguien mirándote, ¿entiendes? Siempre hay alguien que está siguiendo tus pasos, siempre hay alguien que está pendiente a lo que tú haces, precisamente para cuando tú cometas el fallo, ahí mismo sentenciarte, ¿entiendes? Bajo la numerología de un letón tiroso lleva es un letón tiroso. Ahora tenemos que darnos cuenta que este es un letón tiroso, primero que nada, dos son boaros para la mamá en un momento determinado. Y tenemos que ver qué enfermedades, ¿no?, se ponen de manifiesto en la numerología de un letón tiroso. Que lo primero es que aquí falla un riñón, ¿entiendes? Que precisamente se hace boca con jaboncillo de huelbaná
para este tema y la solución de los problemas de la salud de la persona. En la numerología llegó un letón teosá. Este vos, antes que se lo haga a la hija, quien primero tiene que hacerse es la mamá. Pero si dice un letón teosá, las cosas completas, ¿entiendes? No se lo puede hacer la mamá y la hija nada más, independientemente de que el camino habla del papá y la hija, ¿entiendes? Las cosas completas se lo va a hacer la mamá, pero también se lo va a hacer la hija en un momento determinado para el día de mañana no tener una dificultad, ¿entiendes? Tanto en los riñones o en el interior, como bien lo viene diciendo la numerología de un letón tiosá, porque por el tema de la salud llevado a un letón tiroso, que hay algo tapado, el día de mañana lo que puede estar tapado es una enfermedad, ¿entiendes? Precisamente en el interior, que los médicos no se den cuenta y no logren visualizar a un 100%, ¿entiendes? Ellos un letón tiosá llevado ellos un letón tiroso. Si nos dice las cosas completas, no podemos ir al médico que te digan tú tienes algo y irnos para la casa y no hacer nada. Las cosas completas, si ya tú sabes que tienes algo, entonces tú tienes que asumirlo y tienes que solucionarlo bajo la numerología de un letón teosá para que no te venga la problemática y no te venga la negatividad. Dígame si me estás entendiendo ahí. Todavía no hemos empezado a hablarte ellos un letón teosá para ti, ¿verdad? Que vienen hoy ya. Iré a Vilona. Lo primero que tú tienes que hacer es saber, es que aquí todos los orichas se le tiraron a Orula, menos Oya, que precisamente por eso Orula tuvo que pactar con ella, ¿entiendes? Y se le tuvo que hacer su trono aparte en un momento determinado. Y esto a nosotros nos deja muchísima enseñanza para ti como mujer, la numerología de un letón teosá, ¿entiendes? Porque precisamente la persona que conviva con nosotros no nos puede pedir a nosotros que nos tiremos, no nos puede ver a nosotros por debajo de él, ¿entiendes? Esta persona nosotros tenemos que saber que le debemos respeto, más no pleitesía en un momento determinado, porque como bien dice por ahí, el hombre hace a la mujer y la mujer hace al hombre, ¿entiendes? Y el hecho de que yo sea Obá y aquí las personas en un momento determinado del mundo que lleguen tengan que rendirme cierto y determinado tributo, no significa que mi esposa lo tenga que hacer, ¿entiendes? Eso es mentira. Fíjate que de ser así sería hasta el contrario, porque ningún hombre el hombre cree si no tiene una buena mujer al lado, no tuvo una buena mujer al lado, ¿entiendes? Que lo conllevara a su destino en un momento determinado. Acuérdate que un letón teosá lo que se le olvidó fue un letón y un el consciente y el subconsciente, ¿entiendes? Y el subconsciente siempre va a ser la mujer que está ahí para acordarte lo que a ti se te olvidó, ¿entiendes? Y a veces día de mañana en el un letón teosá nos vamos a tornar y vamos a tropezar con este tipo de personas, ¿entiendes? Que creen que porque tocan tener una posición para el mundo es la misma posición que van a tener en la posición de la casa, y esto no es correcto. Ya te está enseñando que tú tienes que darte a respetar, ya te está enseñando que tú tienes que respetar tu corona, que el día de mañana no puede llegar nadie a la posición de tu casa y evaluarte, que como dice un letón, tú tienes que quererte tú, abrazarte tú y no servirle de escalera a nadie. ¿Estás entendiendo? Aquí tú tienes que darte cuenta que ya tú puedes verte haciendo algo por un hombre que el día de mañana esto no se te valore. Aquí no solamente por un hombre, sino por las personas en un momento determinado, porque como yo te voy a ayudar a ti a llegar a tu destino y finalmente tú me digas a mí que yo me tengo que tirar y que te tengo que rendir qué tipo de que pleitesía en un momento determinado, ¿entiendes? Entonces no hay excusa para los vídeos, me insiste una memoria como dice Hiroso Tontio Gana, y tenemos que ver a qué persona nosotros decidimos darle la mano bajo la numerología de un letón teosá, más sabiendo que es una numerología de traición y de engaño, ¿entiendes? Porque ya te está diciendo que el día de mañana te pueden querer poner el pie precisamente arriba. ¿Ya me entiendes? Entonces esto también te deja ver que tú como mujer tienes que buscar tu propia posición, ¿entiendes? Y no aspirar a quedarte en la posición de ningún hombre en la vida en un momento determinado, ¿entiendes? O sea, que tú como mujer, no importa que tu marido tenga una posición de la casa, si tú no la tienes, la debes de buscar. Porque mientras que tú estés en la de él, el hombre te va a seguir pidiendo que tú te le tires a la hora de la verdad cuando se partan las diferencias, ¿entiendes? Mas sin embargo, cuando tú tengas la tuya, entonces te va a pasar lo mismo que pasó con Oya. ¿Qué pasó? Que todo el mundo, no solamente Orula, todo el mundo le empezó a respetar, todo el mundo le empezó entonces a rendir respeto y pleitesía a ella en un momento determinado, porque era una mujer, pero era una mujer que había que reconocerle su sacrificio, era una mujer que había que reconocerle su valor, era una mujer que había que reconocerle su valentía y su trayectoria de vida en un momento determinado. Entonces, hazte a respetar por encima de todo lo que tú has vivido, por encima de todo el trabajo que tú has pasado, por encima de todos los sacrificios que tú has hecho en un momento determinado. Y como dice la numerología, para tonto no te quite el sombrero para saludar a nadie. Díganme si ustedes me están entendiendo ahí, suavecito, para seguir abriendo camino por ahí. Hachazazo eso ahí, hermano. Hachazazo eso ahí.
hermano, y yo estaba mirando de un letón tiroso y viene de un letón tiroso. Mi hermano, tú sabes que nosotros los padres cometemos un error muy grande en la vida y precisamente es querer esconder o encerrar a nuestras hijas en la posición de un castillo, brindándoselo todo, dándoselo todo, sin querer darnos cuenta de lo que verdaderamente está por dentro de nuestra hija, queriendo vivir ciego, como dice un letón tiroso. Y precisamente un letón tiroso te está diciendo a la princesa que estaba encerrada en el castillo, mas sin embargo la princesa lo que estaba anhelando era por salir para la calle a ver qué era y encontrar lo que realmente necesitaba por dentro. Y nosotros viviendo ciegos con el comportamiento de la princesa. La princesa teniendo por dentro una pila de sentimientos reprimidos y de cosas locas por encontrarla en la calle. Y cuando encontró el primer postor se nos fue de las manos. Irá Vilona. ¿Me entiendes? Por eso es que el santo... Acuérdate, estamos ¿cómo se llama? Una mujer mayor ya. Sí, pero te digo, tú sabes, mi hermano, tú sabes que hay veces que el santo se expone de tiempo atrás. ¿Y qué pasa? Que mi hermano Irá Vilona fue lo que pudo haber llevado a esta persona que hiciera cosas incompletas en la vida, que no terminara proceso, que hubiera quemado etapas. ¿Me entiendes por qué? Porque precisamente cuando tú estás reprimido en un comportamiento, ¿me entiendes? Como hacían los padres antiguamente, que te tenían trancada desde la posición ahí, encerrada ahí en tu casa, y que no podía salir, y que no podía conocer un novio, y que no podía. Cuando te fuiste para la calle, ¿me entiendes? No terminaste los procesos. Cuando conociste al primer novio, no terminaste los procesos, dejaste la escuela, dejaste los estudios, dejaste toda media, tuviste que empezar a trabajar porque te independizaste, te agarró la barriga, ¿me entiendes? Y ahí es donde vienen cometiendo ciertos errores, ahí es donde tienen la necesidad de abrirte los caminos. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque muchas veces los padres lo primero que nos dicen qué cosa es, bueno, ya tú te independizaste, ya tú, bueno, ahora camínalo, porque tú te fuiste por encima de mi palabra. A ver si tú me entiendes. Y precisamente es lo que proyecta cuando tú le vas estando del primer plato para el segundo plato y urle, torte, urle, y es lo que se le olvida, ¿me entiendes? Cuando tú le vas una numerología, ¿me entiendes? Y precisamente esas dos líneas paralelas viene siendo esa hija con el padre en un momento muy determinado. Ya tú me entiendes que tenía una forma de pensar la hija por la crianza que le había dado el padre, mas sin embargo se la estaba dando por su propio bien. ¿Me entiendes? Se la estaba dando por su propio bien, pero que esta hija no era capaz de divisar esto. Porque acuérdate que, aunque viene hablando todavía, pero nosotros siempre lo decimos, y precisamente cuando estamos en Eurle, Tonte Eurle, estamos con la vista en el horizonte, los pies en el agua, pero no nos damos cuenta que estamos en presencia de Maya. Hay muchas cosas que no lo estamos divisando y precisamente en está ahí y para el bien de nosotros, para el bien de nosotros. No sé si tú me entiendes. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Me entiendes? Urle, tonte, urle, ya lo estábamos hablando, lenguaje doble. ¿Me entiendes? Y cuando tú vas para la manifestación, precisamente, mi hermano, urle, tonte, o sea, eh, cuando tú hablas del lenguaje doble, también puedes interpretarlo, ¿no? Buscándole un objetivo de inteligencia o dos maneras de hablar, a ver si tú me entiendes, con dos personas distintas, ¿me entiendes? O puede ser la madre y la hija, ¿me entiendes? O el padre y la hija, en un momento muy determinado, que me entiendes, y eso te lo expone muy facilito el camino de a las cosas completas con el venado y la venadita, ¿me entiendes? O con la avena y la venadita, ¿me entiendes? Por eso es que los softball le tuvo que, en un momento muy determinado, le votó para la madre, ¿me entiendes? Porque como ya tú lo estuviste mencionando, se hace el esbo a la hija o se hace el esbo a la madre, pero siempre se queda incompleta, por eso es que hay que hacerle el esbo a las dos, ¿me entiendes? Que es lo que hay que buscar por encima de todas las cosas, porque es que viene hablando ya, ¿me entiendes? Ahora, hay algo, y cuando yo te hablo, cuando nosotros hablamos del lenguaje doble, nosotros tenemos que ver el lenguaje por los animales.
¿me entiendes? Que precisamente está hablando el carnero, mi hermano, pero precisamente en este camino, o ya el carnero es el que llevaba al personaje, ¿me entiendes? Más sin embargo, estamos en el un letonte, o sea, se sacrifica el carnero para Changó, ¿me entiendes? Pero en un momento muy determinado se le presenta ya para que ya lo aborrezca y lo salve por encima de las cosas. No sé si tú me entiendes. Suave. Mira, mi hermano, ya, me leíste la mente, hacer. ¿Sabes por qué me leíste la mente? Pues precisamente estamos hablando del lenguaje doble, mi hermano. Y acuérdate que a un león tiroso a este personaje le pusieron un reto, ¿verdad? Que era lo imposible. Y a un león tirosa es el lenguaje de los pájaros, ser. Que fue el camino donde el personaje no había quien curar al rey, ¿entiendes? Y el personaje se presentó y el que fallaba lo mataban, pero el personaje salió y se recostó al pie de un árbol, y cuando se recostó al pie de un árbol escuchó a los pájaros hablando diciendo, tanto que se están matando, y si esa gente supieran que con las hojas de este árbol ese rey se cura. Y el personaje cogió las hojas del árbol y fue y lo curó. El lenguaje de los pájaros, mi hermano. Mira, mi hermano, a esta persona la tildan de loca, Ceres. A esta persona la tildan de arrebatada, de fanática. ¿Entiendes? ¿Tú sabes por qué te digo eso? Porque un letón tiroso tiene un problema con la espiritualidad. Y es que en la tierra donde estaba un letón tiroso, la espiritualidad no la valoraban porque no le entendían el idioma que hablaba. De nuevo seguimos el idioma. ¿Entiendes? Y ya un letón tiroso te está dejando ver que simple y llanamente esta mujer es capaz, ¿entiendes?, de escuchar lo que otras personas no escuchan. Y el Legum que no le habla a una persona le está hablando a ella, mi hermano, ¿entiendes? Y son esta gente que tiran una talla en la misa que los demás espiritistas no vieron y dijeron, ya empezó la loca esta, ¿entiendes? Pero al final le llegó un letón tiroso, te está dejando ver con un letón tiroso que a esta persona hay que hacerle caso, ¿entiendes? Por las facultades espirituales que tienen. Y que esta persona lo que tiene es que irse para un lugar donde le van a valorar por la espiritualidad que tiene. ¿Por qué? Porque precisamente un letón tiroso, el problema no estaba en el Legum, el problema estaba en el lugar que estaba, que las personas no entendían ese lenguaje. ¿Entiendes? Yo no puedo pretender estar en los Hyber esos de Alaska, ¿entiendes? Y vivir del espiritismo. Yo tengo que estar en un pueblo donde sea un pueblo religioso, ¿entiendes? De entrada para que a mí se me entienda. ¿Ya me entiendes? ¿Por qué? Porque simple y llanamente cuando el personaje de un letón tiroso da el viaje, llegó a una tierra donde la gente sí entendían a su espiritualidad y sí entendían a su ego, ¿entiendes? Y hay algo aquí que tenemos que irnos más profundo, ¿entiendes? Y tenemos que ver de dónde es el papá de esta mujer, que probablemente no sea de la misma tierra de ella nació, ¿entiendes? Porque estamos hablando aquí de herencias y de cosas, ¿entiendes? Y estamos hablando del secreto que esta persona va a ser la única capaz de que se le van a revelar para ella. ¿Ya me entiendes? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de esta facultad del lenguaje de los pájaros, mi hermano, nosotros tenemos que saber cuándo y cómo nosotros empleamos las cosas. ¿Entiendes? En este caso yo lo digo por la experiencia que lo que he visto en los demás, no porque lo he vivido, porque yo no soy espiritista, ¿entiendes? Pero yo tengo que saber que en todos los medios yo no puedo hablar de caracol, ¿entiendes? Yo no puedo ir a una cita con el seguro del carro, con mi esposa, y estar ahí hablando de caracol, ¿entiendes? Todo tiene su momento, mi hermano, y nosotros tenemos que saber eso en la vida, ¿entiendes? Porque precisamente eso es lo que conlleva a que las personas el día de mañana nos puedan tildar, entiendo, puedan tener una percepción equívoca de nosotros. No porque tú sepas algo necesariamente tienes que decirlo, y eso te lo enseña un letón tiroso, a veces tenemos que taparlo, ¿entiendes? Si precisamente tú sabes que a ti te dieron ese H, úsalo para ti, que al final fue lo que hizo el personaje, lo usó para su beneficio, ¿entiendes? Y para salvar al rey y prevalecer sobre los demás, ¿no me entiendes? No para hacer demostraciones de nada, ni para hacer demostraciones de que tú logras lo imposible, ni para hacer promesas que no puedas cumplir, simple y llanamente para salvarte tú y salvar a los demás en un momento determinado a la hora de la verdad, ¿entiendes? Bajo la numerología de un letón diosa, dígame si me estás entendiendo ahí. ¿Entiendes, hermano? Eso, hermano. Hermano, ahí es que hay que tener un cuidado muy grande. Y este Itá está empezando un poquitico fuerte. Empezó un poquitico fuerte. Y por lo que veo,
va a venir bastante fuerte porque, mi hermano, no es lo mismo que yo te ponga Irás Bilona en el camino del carnero, ¿me entiendes? Que te ponga Irás Bilona en el camino de, de, de un letón, tú sabes. A ver si Fíjate, me... decía así, que no sé si andarás por ahí, pero yo un mentiroso te dijo que el mentiroso que sale de viaje no vuelve más. Y es que para donde nosotros viajamos, un letón de osada. Así es. ¿Me entiendes? Y acuérdate que cuando tú lo pones viaje, un letón te sabe para donde viajó fue para encontrar la muerte. Para ahí es para donde único se viaja y tú no vienes. Olvídate de eso. Ese es el último que tú das. Entonces, ese Irás Bilón ahí hay que... Nosotros sabemos que una manifestación de edad, nosotros sabemos por dónde hablarlo para que lo encuentre positivo, bam, 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 y todo le sea más, ¿tú me entiendes? Para construírselo, pero hay que ser bastante selectivo. Por eso es que Como único, porque tampoco sabemos hace qué tiempo esta persona tiene hecho ocha. Que cuando esta persona se ha hecho ocha, su papá ya estado vivo, ¿entiendes? Y simplemente ha venido denunciando la caída del padre mayor, ¿le entienden? En un momento determinado, o de su madrina. Acuérdate que también tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿entiendes? Oye, bendición, ahí vamos a tratar la pantalla ahí, Gaero, denle a eso ahí. Vamos. Y fíjate, en algo hay que ser selectivo, mi hermano. Es con eso mismo que tú hablaste, pues acuérdate que Urle tonto y Urle habla la cabeza a un mayor. ¿Me entiendes? Hay que ver quién es el que está llevando. Acuérdate que te dije cuando estaba Urle tontiroso, había alguien que estaba hablando con la verdad y había alguien que estaba hablando con la mentira. ¿Me entiendes? Y cuando tú vas para Urle tonto, ya con Urle tonto y Urle, precisamente hay que ver cuál de los mayores es el que realmente está caminando por la línea verdadera y cuál de los mayores es el que está caminando por la línea falsa, que es el lenguaje doble. ¿Me entiendes? Eso es un orden bastante fuerte. Acuérdate que estamos en presencia de un orden que es destronado o que también puede otorgar destronar. ¿Me entiendes? Entonces, no sé cómo habrán funcionado en ese por encima de ese orden, porque ahí tú sabes que hay ciertos menesteres para salvar a los mayores, para trabajar con los mayores. Hermano, mira, fíjate que le dice un letón tiroso. Ya nosotros hemos venido hablando de estas cosas que se quedan tapadas. Y como dice un letón tiroso, aquel que oculta sus males será enterrado con él. ¿Entiendes? Y a veces nos enterramos con ese mal y después de muerto, como dice un letón tiroso, nos convertimos en rey. Cuando la verdad sale a la luz en un momento determinado, mi hermano. Y hay algo muy fuerte, aquí en esta numerología de un letón Diosá, ¿entiendes? Y es en referencia a la misma conversación que nosotros ya estamos llevando del padre de esta persona. ¿Tú sabes por qué? Porque precisamente, mi hermano, el carnero se murió callado, Ceci. ¿Entiendes? Y tenemos que ver si el padre de esta persona era achinado y de ojos y párpados caídos, con la fisonomía del carnero. ¿Entiendes? Porque te voy a decir algo. Habían caminos donde el carnero era culpable, porque sabemos que el carnero traicionó a Changó. Pero como mismo hiciste la verdad, hiciste la mentira, habían caminos donde el carnero no hizo nada. Simple y llanamente los amigos lo habían delatado. Y simple y llanamente conocían el valor que tenía este personaje. ¿Entiendes? Por eso tenemos que ser cuidadosos. Los viejos en la numerología, yo un letón te mandaban a guiar un carnerito. ¿Entiendes? Y cuando fuera grande, dárselo a Changó en un momento determinado, después de haber criado a este carnero. Y lo que yo siempre le digo a las personas es que cuando nosotros vamos a marcar este tipo de sacrificio, nosotros tenemos que saber quién es el carnero, ¿viste? Porque a veces no sabemos quién estamos sentenciando.
¿entiendes? Porque yo te voy a decir algo, yo tengo el letón de osar, ¿entiendes? Pero yo las obras que las hago con el carnero las tengo que hacer en el momento exacto. Porque, por ejemplo, mi yubón tiene hecho changó, ¿entiendes? Y yo tengo que ver la significación que tiene cuando nosotros hablamos del palo, la soga y el carnero, si yo le doy ese carnero a Changó, ¿entiendes? Y es lo que no tienen cuidado ni tienen respeto. Entonces tenemos que ver, porque estamos hablando de los mayores y nosotros no sabemos si alguno de los mayores de esta persona tenía hecho Changó. Y ahí es donde viene el cuidado. Y si vamos a darle el carnero a Changó, tiene que cambiar y tiene que ser para salvación, ¿entiendes? Porque al final dos carneros no ven agua en una misma fuente, dice la numerología Osá, dice la numerología Osá donde Osvara también, ¿entiendes? Y podemos salvarle esa cabeza en un momento determinado, ¿entiendes? De ese hijo de Changó. ¿Ya me entiendes? Lo vas a salvar, eso hay que estar ahí en la caliente. Así, mi hermano Fran, H bendición ahí. Donde Changó. Exactamente, mi hermano. A ver que atrás viene Oshun y dice Oshun, Oche, Tontio Fun. ¿No? Estate quieto con esta profecía, tú sabes, ¿no? Coge aquí. Oso Guarayé, Lo Guarayé, el Lesio Pini. La gente se bota, ¿verdad? Oye, la gente se bota, ¿verdad? Oye, dime eso, Fran. Oye, mi hermano, no le enseñan una palabrita más a la gente ya. Ya no le enseñan una palabrita. Oye, eso es lo malo. Eso es lo malo. No me les enseñen una palabrita más. Ya. Que mientras más aprenden yoruba y nigeriano eso, más palabras le quieren meter a las profecías. $, o son guarayé, los guarayé. Ah, y el eso como si fuera poco, ¿eh? El problema es que no subieron el canal de ¿No? realmente esa profecía fuera. O son guarayé, ni lo. ¿Entiendes? Son guarayé, hermanos de un enemigo. Che, te entendí, sí, te entendí. ¿Ya me entiendes? Estate tranquilo, hermano. Le pusieron los patronos ahí, tenía que haberlo. Claro, Arayemei. Arayemei, esa es la terminología. O son por ahí, claro, mi hermano, ahí está normal. O son por ahí, le son pinilla. ¿Qué tanto? No. Pero no, mientras más palabritas se aprenden, ya ahorita vienen profecías hasta por los hombros. Ya no es por las manos y por los pies, no. Por el pecho, por los hombros, por donde quiera. Fúndelo. Tienen que vararlas. Y lo más lindo, mi hermano, ahora averigua tú. No averigua tú, no, pues como ya sabes, nosotros vamos a dar una disertación. Porque nos toca. ¿Entiendes? Pero mi hermano, ¿dónde está ese arayé que parió el arayé? A los pies de una mujer en Ocheto Fu. La gente se mete en unos canales imaginarios eso y les va diciendo, sí, Pipo, sí, así mismo es, coge, dale, sí, así mismo es, dale. ¿De qué tú estás hablando, hacer? No, y aguantarse en la vuelta ahí, agradeceme y... Oye, va. What that?
Vaya, pam. Se ponen fulas, ¿entiendes? Pero bueno, hay que interpretarlo, ¿entiendes? Y si hay que interpretarlo, nosotros sabemos cuando vamos a la numerología Ocheta Ontiofun. Disculpe un momentito, No, Alex, si eso está restringido hace rato ya, no voy aquí ya. Hace rato que estamos restringidos. Mi hermano, te voy a decir algo, porque yo lo voy a interpretar normal, ¿entiendes? Son por ahí el Sopiní, o son por ahí los Guaray, como quiera, eso lo voy a interpretar, olvídate de eso. Pero esta persona por las manos, mi hermano, tiene ya un letón teoché mentiroso revolucionario. ¿Entiendes? Y si Ocheta Ontiofun está son por ahí, el Sopiní, el mentiroso revolucionario es una mujer. ¿Entiendes? Y la que le tiene tapada la mentira hace rato y de por vida a esta mujer es precisamente una mujer. ¿Ya me entiendes? Por eso dice ya la numerología Ocheta Ontiofun que tú tienes que tener cuidado hasta quién te alimentó. Porque el poco marrón el que salvó la manada fue precisamente el que hizo dejación hasta de su alimento, mi hermano, y de lo que le gustaba. Porque se dio cuenta que simple y llanamente se estaban aprovechando de ellos. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién es esa mujer que nos da la mano? ¿Entiendes? Que nos da hasta una posición en un momento determinado para el día de mañana sacrificarnos. Es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en la numerología Ocheta Ontiofun. ¿Ya me entiendes? Que es la pregunta que ninguno de los demás porquitos se hizo, mi hermano. Y es por qué este personaje nos está alimentando. Por eso te dice que tanto que salga con Nico duerme en el piso. ¿Entiendes? Porque para qué voy a dormir en una cama sabiendo que mañana en esa cama y en esa misma cama me van a sacrificar. ¿Entiendes? Ocheta Ontiofun es una numerología que nos enseña que a veces es mejor pasar ciertos y determinados trabajos en la vida, ¿entiendes? Antes de optar por ciertas y determinadas comodidades. Che, mi hermano, che. Antes de ciertas y determinadas comodidades, ¿entiendes? Y es algo que va a conocer la persona en la numerología Ocheta Ontiofun. ¿Entiendes? Que precisamente aquí se hace una hora que es porque se duerme sobre una estera encima de la posición de la cama. ¿Entiendes? Nosotros sabemos la significación que tiene la estera. Y fíjate la significación que tiene la estera, que es el lugar de descansar los orillas. Pero también es la representación de la caja de muertos en Yehún Letón Teosá. Por eso tú dices que en paz descanse. ¿Entiendes? Y se entierran los esbozos en la estera en un momento determinado. Y si vamos a Yehún Letón Tiroso, se lo echan al mar, precisamente. ¿Entiendes? Entonces así nosotros vamos componiendo una hora y vamos componiendo un esboz por todos los signos que la olla nos ha venido dando. Yehún Letón Tiroso, tú sabes que va para el mar. Yehún Letón Teosá, tú sabes que es el carnero. Y Ocheta Ontiofun, tú sabes que se da precisamente en la estera. Por la significación que tiene, ¿entiendes? Y el balance y el equilibrio que establece entre las dos tierras. Porque precisamente Ocheta Ontiofun es una numerología que te viene hablando ya de las dos tierras. ¿Entiendes? Sí, va, pero fue un Ekun y todo, pero cuando la gente estaba fajada con el Ekun y no se conocía la diáspora de la Ocha en esa tierra, las personas siempre llanamente estaban albergando tener ¿qué? Enfermedad y decaimiento. ¿Entiendes? Y tenemos que tener cuidado. ¿Ya me entiendes? Aquí creo que pusieron a Nietzsche Ekun con Ocheta Ontiofun. ¿Entiendes? Y esta profecía por mediación de esta mujer. Che, mi hermano, a eso ahí. Eso ahí. ¿Ya me entiendes? Pero tenemos que ver, entonces, la salvación que nosotros vamos a otorgar tener y la manera en la que nosotros vamos a otorgar tener ese equilibrio. Porque Ocheta Ontiofun precisamente te dice por qué tuvo que llegar el canastillero. Y ahora te voy a decir algo, porque ahorita en el Letón Teosá nosotros estamos hablando de las espiritualidades, ¿entiendes? Y lo que podía pasar con las espiritualidades y dar una sola conversación. ¿Ya me entiendes? El día de mañana esta persona ya, cuando estamos hablando de este balance, estamos hablando de esta persona que todos los días pasa un muerto, ¿entiendes? Todos los días va por una misa, ¿entiendes? Más sin embargo, hace dejación de lo que respecta a la Ocha en un momento determinado. Tenemos que ser cuidados porque Ocheta Ontiofun el otro un Isalaeo Batalá, y esta mujer es hija de Batalá. ¿Entiendes? Y Batalá te está diciendo que es receloso con la cabeza de la persona en esta numerología. No sé si me estás entendiendo ahí. Esto Ocheta Ontiofun lo viene dando Ochun, ¿no? Esto Ocheta Ontiofun lo viene dando Ochun. Y precisamente Ochun fue la orilla que hizo dejación de la Codorniz en la numerología de Ocheta Ontiofun. Fíjate,
hasta qué punto son los sacrificios, mi hermano, que va a tener que hacer esta mujer en la vida hacer. ¿Entiendes? Que precisamente se le presentan los animales, pero al final ¿a quién se le da? Al mismo personaje que nosotros le estamos diciendo que es un baluarte en su vida hace rato. Changó. ¿Entiendes? Oche, Tonti o Fun. Para nosotros, porque darle la posición que tenemos que darle a esta mujer, pues acuérdate que aquí, cuando estamos hablando de la posición de la Ocha, es precisamente el canastillero. ¿Entiendes? Y es porque nosotros todos a la religión tenemos que llevarla por dentro y no por fuera, hacer. Hoy todo el mundo quiere exponer la religión como que es el museo de África, como le digo yo. ¿Entiendes? Y hoy todo el mundo quiere tener la sopera de 65 pulgadas más grande que un televisor. ¿Estás entendiendo? Y al final Ocheta Teofún te enseña que los santos donde debían estar eran resguardados. ¿Entiendes? Porque mañana viene una gente y te le echa cualquier cosa. Porque el hecho de que estaban en canastillero no era nada más en canastillero, no era en canastillero y bajo llave, ¿entiendes? Porque teníamos que ser súper celosos con nuestros orichas, mi hermano, y son cosas que se han perdido hoy, ¿ya me entiendes? Hoy es como te digo, es el Museo del África. Hoy tú entras y yo te digo, mira, aquí está fulano, aquí está Mungano, aquí está Cipriano. Esa gente no te decían dónde tenían sus orichas, tú no sabes si estaba bajo la mata en patio, y te decían, tíratela ahí a Ochun, y te le estás tirando la soperita de la más canastillero, mi hermano. Porque la religión es para llevarla por dentro, no por fuera. Porque las cosas, hay cosas que para darse han de andar ocultas. Ellos un letón tiroso, ¿entiendes? Y mientras más discretos nosotros somos en el trabajo religioso, nosotros más las cosas a nosotros se nos dan. Mientras más nosotros nos exponemos en una red social, mi hermano, menos espiritualidad, nosotros hacemos las cosas. ¿Entiendes? Tú no puedes decir que la misma espiritualidad que nosotros tenemos por aquí, la misma espiritualidad que nosotros tenemos en una estera, eso no existe, hacer. ¿Ya me entiendes? ¿Qué pasa? Que yo ni tengo un letón tiroso ni tengo Ochetón Teofún. Pero nosotros tenemos que saber funcionar bajo nuestra astralidad. ¿Ya me entiendes? En un momento determinado. Porque ya te lo está diciendo. Entonces el día de mañana, ¿qué pasa? Que la gente no te entiende. El día de mañana, ¿qué pasa? Que la gente te tilda de loca. ¿Entiendes? Porque no le diste esa posición a ese muerto, no le diste su control. Entonces el muerto te viene lo mismo en la calle que en la guagua. ¿Entiendes? Aquí hay que tener cuidado, mi hermano. Ya con ese Ochetón Teofún viniendo de un letón teosá. ¿Entiendes? Porque esta mujer no solamente es que más fue un ego, es que puede haber un trastorno espiritual, ¿entiendes? Y hay que ver y hay que ir a profundidad, y a buscar la profundidad, a ver hasta dónde está la alineación de la espiritualidad de esta mujer, porque la que no puede pasar es que la que no comprenda sus propias espiritualidades sea la propia persona, ¿entiendes? Ya bajo esta numerología. Y nosotros sabemos que cuando te dice que el muerto te quita lo de santo en un momento determinado, estamos hablando que precisamente si la 8 te dice iré a Aricú, el muerto mañana te lo quita. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que buscar a fondo, ¿verdad? Estas cosas o la numerología de Ochetón Teofún. Ale, síguelo ahí. Che, mi hermano, che, mira, eh, siguiendo esta línea, ya te lo estaba diciendo, ya te lo estaba diciendo. Y, y Ocheto te fue una de las cosas que nos manda eh, para no cometer errores en la vida, ¿me entiendes? Primeramente es aclarar cualquier tipo de duda. Yo te fui de lejos ahí a hacer el preguntar salva al hombre de los errores, mi hermano. Es un palo a eso. Hoy se lo ha dado un palo a eso. Y precisamente, mi hermano Cheto Tefún, el lenguaje que se le olvidó al hombre era precisamente, al hombre no, lo que se le olvidó a esta mujer, precisamente cuando nosotros hablamos del lenguaje, era, hay veces que nosotros nos disponemos a hablar cosas sin antes saber si está bien hablarlas o no hablarlas, ¿me entiendes? Y precisamente es la acción que conlleva a veces que para nosotros saber para entrar a un lugar primeramente tenemos que preguntar para pedir permiso. ¿Puedo entrar? ¿Me entiendes? Nosotros para hacer algo precisamente al pie de los orichas tenemos que darle obvio minuto, ¿me entiendes? Para no proclamar el error, ¿me entiendes? Sobre nosotros. Nosotros en esta vida, si el ser humano se planificara y respetara esta ley, muchas veces no cometiera errores, porque precisamente es lo que nos limita a nosotros de tener que dar, o sea, nos limita a nosotros fuera de tiempo
¿Qué más? No, mi hermano, y que hacer se lo está diciendo la 8 hace rato, haga las cosas completas, busca la verdad a fondo. Tú no te puedes quedar con el criterio de una persona por lo que te dijo otra. Yo tengo que ir a donde tú estás. Oye, fulano, esto es así. No, sí, no, no. ¿Entiendes? Para no caer en el error, hacer, echar eso ahí. Yo te digo a ti sinceramente, si ella no tiene 80 tiros en el ITA, en los demás platos, no, a lo mejor se lo hablaron, a lo mejor se alimentaron ahí y se va a hacer. Porque precisamente, mi hermano, Ocheto Tío Fun, ya tú lo estás diciendo, hay una verdad que a lo mejor tú puedes llegar a tenerla porque te la expresaron, ¿me entiendes? Y fue algo que te enteraste nuevo, fue algo que para ti es nuevo, que cuando esa verdad detalla es algo fuerte, ¿me entiendes? Pero cuando tú vas a buscar una verdad, mi hermano, tú no puedes entrar en la sentencia a un juicio sin tú tener las dos partes, que precisamente cuando tú vas a dos números es entras en 80 teurles, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque hay veces que hay verdades que son positivas y tú no entras en sentencia a juicio, ¿me entiendes? Pero precisamente cuando tú te enteras de algo negativo, ¿me entiendes? Algo que sale a la luz, ¿me entiendes? Que ya está diciendo que está cubierto algo, tú siempre, el ser humano siempre va a entrar en crítica, ¿me entiendes? Eso es un reflejo incondicionado. Y ahí es donde viene que nosotros no podemos actuar por la primera, ¿me entiendes? Por eso es que preguntar eh, evita que el hombre cometa grandes errores, ¿me entiendes? Y ya te lo está diciendo. Primeramente, todo en la vida hay que, antes de actuar, tener certeza de las cosas, ¿me entiendes? Por encima de cualquier actitud. Ya Ocheto Teurle, mi hermano, nos está dejando ver bien claro Bendiciones ahí, Michael. que había un enemigo que estaba rondando a la persona y que precisamente se quedó por allá atrás, ¿me entienden? En el de Tosan, en los Sobos y en los Sobos mi hermano, y tiene que venir Ocheto Tefun, ¿me entiendes? Que era el verdadero Araí, ¿me entiendes? Que precisamente era el que estaba rondando a la persona y por eso es que vino el pacto. Que aunque vino Batalá, vino el pacto con Batalá, vino el pacto con Orula y por qué la persona tiene que andar con el de Orula, más sin embargo, nosotros tenemos que darnos cuenta. Maferefun Ogun y Maferefun Ochun, que antes de llegar al Isde de Orula, hace rato que Iku no iba ni a la tierra del amarillo ni del verde. ¿Me entiendes? Y ahí es donde vino, por eso precisamente fue donde se nutrió Orúmilas, ¿me entiendes? En ese pacto, con la cuenta Ochun y con la cuenta Okun, ¿me entiendes? Para llegar para llegar a complementar el pacto, ¿me entiendes? Donde está diciendo este Odun, por numerología, que Obatala está bajando a la vida de esta persona para salvarlo precisamente de qué proceso, de una muerte, ¿me entiendes? Proceso de una muerte antes de tiempo. No sé si ya vamos entrando, ya este Odun Ocheton Tefun nos está dando la disponibilidad de poner a Obatala en su sitio, en su posición, ¿me entiendes? Para que la defienda de todas las enemistades, de todos los enemigos que puedan querer un problema para ella, una muerte para ella, la propia, ¿me entiendes? Porque mi hermano, precisamente, estamos en Ocheton Tefun, pero cuando nosotros hablamos de este camino, tenemos que darnos cuenta que en Ofunto Tefun es padre y Cubero Batalaza, ¿me entiendes? Y precisamente cuando tú sigues caminando, porque precisamente Maldito Teosbaro Batalá tenía la potestad para decirle Igu, llévate al mundo. ¿Quién es Obatalá para que Igu le preste esa atención? A ver si tú me entiendes. Más sin embargo, cuando Igu se acordó del lenguaje que está en el mundo, de Maldito Teosbaro, pero ¿por qué yo busco la referencia? ¿Por qué Obatalá tenía ese dominio? Porque precisamente en Ofunto Teofun era el padre, ¿me entiendes? De los tres de Igui y los otros dos Osobos que estaban ahí. A ver si tú me entiendes. Que es lo que viene precisamente por ser hija o Obatalá, ¿me entiendes? Viene Obatalá a manifestarse y a buscar un amparo bajo estas divinidades, ¿me entiendes? Ahora,
hay que tener mucho cuidado, porque el hecho de que el orisa tenga una influencia muy grande no quiere decir que él no se tenga que cuidar, ¿me entiendes? Cuando un hijo está en apuro y está en aprieto, ¿me entiendes? Que precisamente lo que te enseña Cheto Teofún, que si tú no te cuidas, te vas a enfermar. Precisamente, mi hermano, ahí mismo tú estabas por ahí y yo estaba por otro lado, que le estaba dando respuesta a eso, mi hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros sabemos que el puerco marrón fue el que salvó la manada. Y cuando hablamos de Cheto Teofún, estamos hablando de una mujer que en un momento determinado de la vida ha dejado de comer ella para darle de comer a los de ella. ¿Entiendes? Y tú dijiste ahora mismo que el comportamiento de ella podía salvar hasta los hijos. Y no es mentira. ¿Tú sabes por qué no es mentira? Porque uno de los esbozos más grandes que tiene Cheto Teofún en Ochun es la dejación de la comida. Porque precisamente Ochun hizo dejación de la godorniz. ¿Entiendes, mi hermano? Entonces nosotros tenemos que ver y darle siempre a la persona los recursos, no solamente para salvarse a ella, sino también para salvar a los de ella. ¿Entiendes? Porque nosotros sabemos que en Cheto Teofún, cuando hay un familiar en la posición de la casa que dejó de comer, esto tiene otra interpretación. ¿Entiendes? Porque cuando tú vas a comer, automáticamente empiezas a ponerte flaco. Y es donde vienen las problemáticas en Cheto Teofún, que tú sabes, con una numerología donde hay que hacer muchísimo énfasis en lo que respecta a la salud de la persona. ¿Ya me entiendes? A la sangre, a la diabetes. Te dejo ahí para que siga por ahí. Iba a caer en eso, mi hermano. Ahora casualmente iba a caer en ese preciso detalle. Que precisamente si no te cuidas la salud, ¿me entiendes? Se te enferma la sangre. Pero acuérdate que Cheto Teofún habla lo que vienen siendo los procesos de enfermedad de la sangre, la leucemia, la diabetes, todas estas cosas, todo este tipo de enfermedades, ¿me entiendes? Y en un momento muy determinado, mi hermano, lo que hizo que el puerco evitara la muerte, precisamente fue dejar de comerla, ¿sí? Dejar de hacer lo que le gustaba, ¿me entiendes? Por ponerlo por encima de la salvación, en un momento muy determinado. Y ya te lo está enseñando, que es lo que viene liberando a esta persona, ¿me entiendes? Por eso es que te dice Eule Tonte Eule en el arco por ahí abajo, que precisamente que estaba Iré era el personaje alto, delgado, ¿me entiendes? Que viene hablando que son las características que tiene que tener esta persona para estar Iré, porque si está en Cheto Teofún y está obesa, ¿me entiendes? O está subida en peso, está fatal con la salud, que es lo que tiene que lograr, y el peor enemigo que va a tener, porque acuérdate que nosotros lo tenemos antepuesto, está en Cheto Teofún y está en la línea. Acuérdate que el aliado de IQ es Harun, ¿me entiendes? Entonces, si tú estás con Osorbar ahí, un ejemplo, el Esobini, precisamente el Arayé es el Harun, ¿me entiendes? Y la Obini es IQ. No sé si tú me entiendes. Que precisamente es lo que hay que combatir en este orden. ¿Bajo qué? Bajo el esbo. Dejar de hacer la comida, ¿me entiendes? Ahí se le hace, ¿me entiendes? Se le hace en un momento muy determinado. Ochun hace dejación de la comida, mi hermano, más sin embargo, la misma comida que deja Ochun es la que salva a los hijos de Changó o a Changó en un momento muy determinado de la muerte. Entonces, si Ochun dejó la comida, le meto a Guaromey y a Changó y le hago el boco con las Aguaromey por Changó. A ver si tú me entiendes. Y pongo y comprometo a Changó por encima de este otro. ¿Para qué? Para que salve, porque acuérdate que los que conllevó a hacer el pacto, uno de los que conllevó a hacer el pacto también entre Orúmila y Iku, precisamente fueron el Esbara, Ogún y Changó. Para que tú veas las cosas. Entonces, la pongo a salvarse con la Godní y el Bo al pie de Changó, que ya desde atrás, un letón tiroso, un letón teule, ya te viene diciendo por aquí suavecito que Changó viene formando un rol muy importante en la vida de esta persona. ¿Entiendes? Que lo que tiene que cuidarse muchísimo, muchísimo es lo que come, mi hermano, porque no es lo mismo comer que alimentarse.
Y tú puedes dejar de comer y precisamente te alimentas con lo que tú necesitas para alimentarte. Porque comer por comer no es alimentarte. Y tú sabes cuántas veces nosotros nos hemos dejado de alimentar pensando que estamos comiendo bien, que nos estamos alimentando. Pero imagínate tú, mi hermano, cuántas personas bajo esta numerología se ve dificultado, mi hermano, porque vamos a hablar la realidad. Mi hermano, estos son órdenes complicados para hablarlo hoy en día en países como Cuba, ¿me entiendes? Porque como precisamente tú le puedes brindar un consejo de dieta y alimentación a una persona por encima de un orden cuando no tiene recursos a hacer, cuando lo primero que te dice, che, que tú no puedes comer la harina, un ejemplo que te pongo, y lo único que tú tienes para comerte es un bocado de pan, ¿entiendes? Cuando te dice, che, no, Fran, mi hermano, el puerco y el huevo hicieron el bo hace rato, esa gente se hicieron el bo hace rato. Ya esa gente se pusieron por las nubes. El precio más caro en el mercado lo tienen esa gente. Nosotros sin querer le dimos una fuerza religiosamente que para que esa gente hicieron el bobo. Ya tú no ves a un cubano decirte voy a comprar un pedacito de carne de puerco. No, el puerco hizo el bobo. Se vetó completo. Y el huevo. Mira a ver quién tiene un huevo ahora mismo. La gente está reciclando los huevos en los hológonos y en los esbozos. Porque, papi, imagínate tú, ya esa gente hicieron el bo completo. Pero hablando precisamente de estas cosas, mi hermano, ¿cómo puede hacer? No, y no me hable del ajo, que comprar una patica de ajo, es una ristrique de ajo, es una locura. Yéndonos un poquitico al contexto. Pero, mi hermano, aquí sí es necesario que la persona tiene que ver por encima de todas las cosas. Es la salud. ¿Por qué? Porque precisamente lo primero que proyecta casi siempre IQ antes de es la enfermedad. Es la primera manifestación. Es su primer aliado. Y es lo que viene hablando este y tal desde distintos órdenes que hay que combatir por encima de todas las cosas. H, mi hermano H. Mira, fíjate, si esa es la metodología y la inteligencia, nosotros debemos aplicar ahí, que precisamente un letón de Osá, ¿entiendes? Te digo que la salvación venía por mediación de los, venía por mediación de los pájaros, ¿cierto? Y te dijo que tenían que aprender a interpretar el lenguaje de los pájaros. Y tú, ahora mismo nosotros venimos hablando de recursos que ella tiene, ¿entiendes? Para salvarlo de ella. Y cuando Chun hace dejación de la codorniz en un momento determinado, hacer cuál es el lenguaje de la codorniz, precisamente en la unión familiar, hacer el velar uno por el otro, ¿entiendes? Independientemente de que duerman en el piso, duerman en círculo. Y es una de las enseñanzas, ¿entiendes? Que viene hablándola ahí. La inteligencia, ¿entiendes? Lo más. Y el valor de la corona. Coño, se me apagó el otro teléfono y se quedaron colgados esa gente ahí. Yo pienso que se ha acordado hasta ahí, hasta donde iba. No, mi hermano, lo que vamos a hacer es que entonces, porque quedan todavía como 4 o 5 platos. Mañana por la mañana, para que te tire allá, porque es temprano, es tarde también allá, ¿entiendes? Mañana por la mañana nos tiramos y le damos continuidad, ¿oíste? Vale. Le damos continuidad ahí. Oye, muchas bendiciones ahí y gracias, mi hermano, por compartir aquí con nosotros aquí, tú sabes, estamos en la casa. Que por mucho que Obligado. Bendiciones a la gente por ahí abajo. Voy a darte un abrazo ahí, mi hermano Fran. Gracias también por estar por ahí compartiendo con nosotros ahí. Las personas que han estado por ahí con nosotros en el live. Ustedes saben que se les quiere ahí, estamos activos. De todas maneras, voy a recortarle y lo voy a subir por ahí por mi canal de YouTube. Que este se ve más claro. Porque aquí estuve más al pendiente aquí. Bendiciones a todos ahí, Gaero. Bendiciones para todos. Déjame bajarte ahí, mi hermano.